En el corazón de la sabana, el silencio no siempre es paz. A veces es el sonido de un final inminente. Imaginen una llanura donde el aire aún sabe a ceniza y en el centro de ese vacío, una vida que apenas comienza se enfrenta a la oscuridad más absoluta. Un pequeño cachorro de león, con menos de 24 horas de haber conocido la luz, yace colapsado sobre la tierra. Está solo. Su manada, su único escudo contra la muerte, es ahora solo una línea de sombras perdiéndose en el horizonte. Pero él no está realmente solo. Desde las sombras de la hierba quemada emergen los ojos. Pero no son hienas, ni perros salvajes. Es un leopardo, un cazador solitario y el rival más antiguo y letal de los leones. En el teatro de la evolución, cada actor conoce su papel. El fuerte devora al débil. El leopardo se acerca, centímetro a centímetro, con una precisión quirúrgica. El destino del cachorro parece sellado bajo las leyes de hierro de la supervivencia. Sin embargo, lo que está a punto de ocurrir desafía toda lógica biológica. Es algo que la ciencia no puede explicar y que tus ojos se negarán a creer. El leopardo no es un extraño al dolor. Para entender por qué este depredador no atacó de inmediato, debemos mirar hacia las cicatrices que cubren su propio pasado, un exiliado de los bosques que ha aprendido que la soledad es la única forma de sobrevivir en un mundo que no perdona errores. A medida que sus garras se hunden en la ceniza caliente, la distancia entre el cazador y la presa se reduce a lo que debería ser un suspiro de muerte. Sin embargo, al llegar frente al pequeño león, el aire cambia de densidad. El cachorro, incapaz de levantar su cabeza, emite un gemido casi imperceptible, un sonido que en el lenguaje universal de la sabana no pide pelea, sino una madre. Es aquí donde la biología se detiene. El leopardo, en lugar de abrir sus fauces, inclina su cuerpo y comienza a olfatear el rastro de la manada perdida, reconociendo el olor del humo y la desesperación que él mismo había sentido horas antes al huir del incendio. Pero el tiempo en la llanura es un aliado traicionero. Mientras el gigante manchado decide el destino de su pequeño rival, otro desplazamiento ocurre en los bordes del horizonte. El olor de la vulnerabilidad ha viajado por kilómetros y ha despertado a los ingenieros de la paciencia, un clan de hienas hambrientas que no entienden de compasión, solo de oportunidad. Ellas no ven un milagro de la naturaleza. Ven carne fresca custodiada por un solo guardián. El cerco comienza a formarse lentamente, una danza de sombras y risas histéricas que se cierra sobre el centro de un mundo que está a punto de estallar. El leopardo levanta la vista, sus pupilas se dilatan y por primera vez en su vida solitaria toma una decisión que no tiene lógica alimenticia. Se posiciona sobre el cuerpo del cachorro, convirtiendo su espalda en el nuevo escudo de una estirpe que juró odiar. La atmósfera en la llanura se volvió tan pesada que el aire mismo parecía difícil de respirar, saturado por el olor a ceniza residual y la inminencia de un conflicto sin precedentes. El clan de hienas, compuesto por más de 12 individuos, no era un grupo inexperto. Eran estrategas del desgaste que habían sobrevivido a sequías e incendios, y para ellas, el leopardo era simplemente un obstáculo arrogante entre sus mandíbulas y un banquete seguro. La matriarca del clan, una hembra masiva con cicatrices que le cruzaban el rostro, dio un paso al frente, emitiendo un gruñido bajo que resonó en el pecho de todos los presentes. El leopardo, por su parte, no huyó hacia los árboles como dicta su instinto de preservación cuando se ve superado en número. En lugar de eso, comenzó a caminar en un círculo estrecho alrededor del cachorro de león, una coreografía de protección que marcaba una línea invisible en el polvo negro.
Cada vez que una de las hienas más jóvenes intentaba una finta lateral, el leopardo respondía con un siseo metálico, mostrando unos colmillos diseñados para perforar cráneos. La tensión se estiraba como una cuerda a punto de romperse. Las hienas comenzaron su ritual de guerra psicológica, rodeando la posición con esas risas histéricas que no son alegría, sino una herramienta para quebrar la voluntad de su oponente. El pequeño león, ajeno a la magnitud de la batalla que se libraba sobre él, apenas podía mantener los ojos abiertos, su cuerpo temblando por la deshidratación y el miedo instintivo. La matriarca ordenó el primer ataque de sondeo. 3 hienas se lanzaron simultáneamente desde diferentes ángulos. Fue un estallido de energía cinética. El leopardo, con una velocidad que la cámara lenta apenas podría captar, lanzó un zarpazo devastador que alcanzó a la primera atacante en el hombro, lanzándola hacia atrás en una nube de ceniza. Sin detenerse, giró sobre sus patas traseras y lanzó un rugido que detuvo en seco a las otras 2. Pero el clan no se retiró. Sabían que el leopardo, por muy poderoso que fuera, no poseía la estamina necesaria para una batalla de horas. Era un duelo entre la potencia explosiva del felino y la resistencia inagotable de los carroñeros. El sol comenzaba a bajar, pintando el horizonte de un rojo sangre que parecía premonitorio. El leopardo sabía que la noche traería una oscuridad total, y en las sombras, las hienas recuperarían su ventaja absoluta. Cada minuto ganado era una victoria, pero el costo físico comenzaba a notarse. Sus flancos subían y bajaban con violencia, mientras el sudor empapaba su pelaje manchado. La matriarca, detectando este cansancio, comenzó a cerrar el cerco aún más, centímetro a centímetro. Las hienas ya no corrían, simplemente caminaban, una masa compacta de músculos y mandíbulas que presionaba contra la voluntad del protector. El leopardo miró por un segundo al cachorro a sus pies, un intercambio silencioso entre 2 seres que el destino había unido en una tumba de carbón. En ese momento de vulnerabilidad extrema, cuando la matriarca se preparaba para el salto final que terminaría con la vida del felino y su protegido, un cambio en la dirección del viento trajo un nuevo mensaje. No era el olor de la lluvia ni el de más depredadores. Era una vibración profunda que viajaba a través del suelo, un tamborileo rítmico que solo los habitantes de la sabana pueden interpretar correctamente. El leopardo se irguió, sus orejas girando hacia el norte, mientras el clan de hienas detenía su avance, presas de una incertidumbre repentina. Algo masivo se aproximaba, algo que no pedía permiso para cruzar la frontera del fuego, y en los ojos del leopardo, por primera vez, la desesperación fue reemplazada por una chispa de esperanza salvaje. El enfrentamiento estaba a punto de cambiar de escala, pasando de una riña de depredadores a un evento que quedaría grabado en la memoria de la llanura para siempre. El suelo de la sabana no solo transmite vibraciones, transmite historias, y lo que el leopardo sentía bajo sus almohadillas era el retumbar de una fuerza que ningún clan de hienas, por muy numeroso que fuera, se atrevería a desafiar voluntariamente. Las hienas, que hace solo unos instantes se sentían las dueñas absolutas de la vida del cachorro, comenzaron a retroceder, sus risas histéricas transformándose en gemidos de duda. La matriarca del clan dio una orden silenciosa, y el grupo se fragmentó, abriendo el cerco no por elección, sino por instinto de supervivencia. Desde la bruma de ceniza y el humo, que aún flotaba como un fantasma sobre la tierra quemada, emergió una silueta que desafiaba la escala de todo lo que el leopardo conocía. No era la madre leona, ni una patrulla de guardabosques.
Era un elefante macho solitario, un gigante de colmillos desgastados por el tiempo y la batalla, cuya piel llevaba las mismas marcas del incendio que habían forzado este encuentro imposible. Los elefantes son conocidos por su memoria, pero también por un sentido de la justicia que la ciencia apenas empieza a comprender. Ellos no ven especies, ven el equilibrio. El gigante no caminaba hacia ellos, cargaba. Cada paso era un estruendo que sacudía los huesos del pequeño león, quien, en su fragilidad, veía cómo el mundo se llenaba de pilares grises. Las hienas, presas del pánico, intentaron una última maniobra para arrebatar al cachorro antes de que el paquidermo llegara, pero el leopardo, viendo su oportunidad, se lanzó al frente en un contraataque suicida. Fue un caos de garras, colmillos y polvo. El leopardo no peleaba para matar, peleaba para ganar segundos, para ser el puente entre el hambre de los carroñeros y la llegada del coloso. Cuando el elefante finalmente alcanzó el centro de la escena, soltó un barrito ensordecedor que pareció desgarrar el cielo rojizo del atardecer. El sonido fue tan potente que las hienas, incluso las más valientes, se dispersaron en todas direcciones, desapareciendo entre las sombras de la hierba quemada como sombras que huyen de la luz. El silencio que siguió fue casi más aterrador que el ruido anterior. El leopardo, exhausto, con el pelaje manchado de sangre propia y ajena, se quedó inmóvil frente al gigante. Por un momento, el tiempo se detuvo. Un depredador solitario y un coloso de la sabana se miraron fijamente sobre el cuerpo de un cachorro que técnicamente no significaba nada para ninguno de los dos. Sin embargo, en ese intercambio de miradas entre el felino y el paquidermo, se selló un pacto que no está escrito en ningún manual de biología. El elefante bajó su trompa con una delicadeza que contrastaba con su inmenso poder, olfateando al cachorro de león que apenas respiraba. El leopardo no atacó, entendió que este gigante no buscaba alimento, sino restaurar el orden que el fuego había destruido. La presencia del elefante creó un santuario de seguridad de 3 metros de altura. Pero la verdadera prueba apenas comenzaba. La noche caía rápidamente y con ella la temperatura de la sabana bajaba a niveles peligrosos para un recién nacido. El elefante, usando su cuerpo masivo, se posicionó contra el viento frío, creando un muro térmico para proteger al pequeño. El leopardo, incapaz de abandonar lo que ya sentía como su propia responsabilidad, se acurrucó a pocos metros, formando una segunda línea de defensa. Estamos ante una imagen que ningún explorador ha capturado jamás. Los 3 pilares de la sabana, la fuerza, la agilidad y la promesa del futuro, unidos bajo el mismo manto de estrellas, esperando un amanecer que parecía más lejano que nunca. El cachorro, sintiendo por primera vez el calor de la protección, logró emitir un ronquido suave, una señal de que la chispa de la vida, aunque débil, aún se negaba a apagarse. Pero la manada de leones seguía a kilómetros de distancia, y las hienas, aunque dispersas, seguían observando desde la oscuridad con sus ojos amarillos, esperando que el gigante bajara la guardia para terminar lo que habían empezado. La noche en la sabana africana no es simplemente la ausencia de luz, es una entidad física, un manto gélido que desciende con la intención de reclamar aquello que el sol, en su arrogancia, intentó proteger. Bajo el firmamento salpicado de estrellas indiferentes, el santuario improvisado alrededor del cachorro de león se convirtió en el escenario de una resistencia desesperada contra las leyes del tiempo y la termodinámica. El elefante, esa montaña de sabiduría y músculo gris, permanecía como una estatua de granito, orientando su vasto cuerpo para bloquear las ráfagas de viento helado que ahora silbaban entre las ramas carbonizadas de los árboles muertos. A sus pies el leopardo,
Un animal cuya naturaleza le dicta estar siempre en movimiento, siempre cazando, se veía forzado a una quietud antinatural. Sus flancos temblaban, no de miedo, sino de un agotamiento que empezaba a calar hondo en su sistema nervioso. El esfuerzo físico del enfrentamiento previo contra las hienas le estaba pasando factura, y cada vez que cerraba los ojos por un segundo, el eco de las risas histéricas de los carroñeros lo devolvía a la vigilia con un sobresalto de adrenalina. La salud del pequeño león entró entonces en su fase más crítica. La deshidratación extrema, combinada con la inhalación de humo del incendio forestal, había comenzado a colapsar sus frágiles pulmones. Sus ronquidos, que antes daban esperanza, se transformaron en una respiración sibilante y trabajosa, un sonido que el elefante, con su audición infrasónica capaz de detectar tormentas a kilómetros, interpretaba con una tristeza ancestral. El gigante bajó su trompa una vez más, tocando apenas la piel del cachorro. Lo que sucedió a continuación es algo que pocos naturalistas se atreverían a documentar como un hecho científico, pero que en el lenguaje del alma salvaje es una verdad absoluta. El elefante comenzó a emitir un zumbido de baja frecuencia, una vibración que parecía hacer eco en la tierra misma. No era un llamado, era una forma de consuelo mecánico, una onda de sonido diseñada para mantener el ritmo cardíaco de la pequeña criatura en marcha. Mientras tanto, en la penumbra que rodeaba el círculo de protección, la oscuridad cobraba vida. Las hienas no se habían ido, simplemente habían evolucionado de atacantes frontales a sombras persistentes. Sus ojos amarillos como brasas flotantes aparecían y desaparecían en la periferia de la visión del leopardo. Ellas sabían que el frío es el cazador más eficiente de la noche. Sabían que el gigante gris acabaría por agotarse y que el felino manchado tendría que elegir entre su propia vida y la de un cachorro que ni siquiera era de su especie. La matriarca del clan, desde una loma cercana, lanzaba llamadas cortas, manteniendo al grupo en un estado de alerta constante, desgastando la moral de los protectores a través del insomnio forzado. Fue en la hora más oscura, justo antes del primer atisbo del alba, cuando el cachorro dejó de moverse. Su cuerpo, antes caliente por la fiebre, comenzó a enfriarse con una rapidez alarmante. El leopardo, sintiendo la pérdida de calor, hizo algo que rompió el último vestigio de la barrera depredador-presa. Se acercó al cachorro y con la delicadeza de una madre comenzó a lamerlo vigorosamente. En el mundo felino, este acto no es solo limpieza, es un masaje cardíaco, un intento desesperado por estimular la circulación y recordarle al sistema nervioso que la batalla aún no ha terminado. El contraste era desgarrador. La lengua áspera de un cazador de élite intentando encender la chispa de la vida en el hijo de su mayor enemigo, bajo la mirada atenta de un coloso que parecía sostener el peso del cielo sobre sus hombros. El dilema de los protectores llegó a un punto de quiebre. El elefante sabía que, si el cachorro no recibía alimento o hidratación en las próximas 2 horas, todo el esfuerzo de la noche habría sido en vano. El gigante comenzó a inquietarse, golpeando el suelo con sus patas masivas, una señal de que estaba tomando una decisión que cambiaría el curso de la historia. No podía llevar al cachorro en su trompa a través de kilómetros de terreno hostil sin lastimarlo. Y el leopardo no tenía forma de transportarlo de manera segura frente a un clan de hienas que solo esperaba un momento de distracción. La atmósfera se cargó de una electricidad estática, una premonición de que el destino estaba preparando su jugada final. El silencio de la noche fue repentinamente interrumpido por un sonido lejano, un rugido que no pertenecía al leopardo, ni al elefante, ni a las hienas. Era un trueno de autoridad que venía del norte, un rugido que hizo que el leopardo se pusiera de pie de un salto y que las hienas se desvanecieran instantáneamente en la maleza.
La manada de leones, guiada por la persistencia de una madre que se negaba a aceptar la pérdida, estaba regresando. Pero la pregunta que flotaba en el aire gélido era si el encuentro entre estos protectores improbables y la manada furiosa terminaría en un rescate o en una tragedia de malentendidos. El leopardo se encontró en una encrucijada mortal: quedarse y arriesgarse a ser despedazado por los leones adultos que lo verían como una amenaza, o huir y dejar que el cachorro enfrentara el último tramo del camino solo. En ese instante de duda absoluta, el sol comenzó a lamer el horizonte, revelando las siluetas de los gigantes que se aproximaban, y el drama de la sabana se preparó para su acto de cierre, uno que redefiniría para siempre lo que entendemos por compasión en el reino animal. El primer rayo de sol cortó la bruma como una espada de oro, revelando una escena que desafiaba cualquier registro previo de la vida salvaje. La silueta de la madre leona emergió entre los restos calcinados de la maleza, con los ojos inyectados en sangre y el cuerpo cubierto de ceniza, movida por una desesperación que solo una madre puede comprender. Detrás de ella, 2 leonas más cerraban filas, listas para despedazar a cualquier criatura que se interpusiera entre ellas y el rastro de su cachorro. El encuentro era inevitable. Cuando la madre divisó el cuerpo de su hijo, su instinto de protección se transformó instantáneamente en furia asesina al ver al leopardo encogido a pocos centímetros del pequeño. Para ella, el leopardo no era un salvador, era el depredador que había llegado primero a la presa. El leopardo se puso en pie, con los músculos tensos y el pelaje erizado, emitiendo un siseo defensivo. Sabía que, en un combate directo contra 3 leonas adultas, su vida terminaría en cuestión de segundos. Sin embargo, antes de que las leonas pudieran lanzar su carga mortal, el elefante, que hasta ese momento había permanecido como un guardián silencioso, intervino con una autoridad que hizo temblar el suelo. El gigante gris soltó un barrito ensordecedor y extendió sus orejas masivas, interponiéndose físicamente entre las leonas furiosas y el leopardo exhausto. Fue un momento de parálisis total en la sabana. Las leonas, frenadas por el respeto instintivo hacia el coloso, se detuvieron en seco, confundidas por la imagen de un elefante protegiendo a su mayor rival. En ese instante de confusión, el cachorro, estimulado por el rugido de su madre y el calor de los primeros rayos de sol, logró hacer lo imposible. Sus patas largas y temblorosas buscaron tracción en la ceniza y con un esfuerzo que pareció consumir sus últimas reservas de energía, se puso de pie. Emitió un maullido agudo, un llamado que rompió la tensión de la batalla inminente. La madre leona, al escuchar la voz de su hijo, cambió su postura de ataque por una de asombro. Observó cómo el cachorro, en lugar de huir del leopardo, se apoyaba brevemente en el flanco del felino manchado antes de caminar hacia ella. La verdad de lo ocurrido durante la noche se hizo evidente en el silencio de la mañana. Las heridas del leopardo, el escudo térmico del elefante y la supervivencia milagrosa del pequeño no eran producto del azar, sino de un acto de gratuidad absoluta. El leopardo, comprendiendo que su misión había terminado y que su vida corría peligro si permanecía un segundo más, no esperó gratitud. Con una agilidad que parecía haber recuperado por arte de magia, dio media vuelta y desapareció entre los árboles del bosque cercano, volviendo a ser el fantasma solitario que siempre fue. No hubo miradas de despedida ni gestos heroicos. Simplemente se retiró a las sombras, habiendo salvado a la estirpe que juró odiar. El elefante, por su parte, observó el reencuentro de la manada de leones durante unos minutos, asegurándose de que el círculo de la vida se hubiera cerrado correctamente. Con la misma dignidad con la que llegó,
El gigante giró sobre sus pasos y comenzó su marcha lenta hacia el horizonte, dejando atrás una historia que la ciencia probablemente nunca creerá, pero que la tierra recordará por siempre. La madre leona lamió la ceniza y el miedo de la piel de su hijo, integrándolo de nuevo en la fortaleza de la manada. Pero el mundo ya no era el mismo para ellos. Esta historia, que ahora llega a su fin, nos deja una bofetada al egoísmo. La salvación no siempre viene de lo conocido. A veces, la vida se sostiene gracias a aquellos que no tienen la obligación de estar, pero que deciden detenerse cuando todos los demás han seguido corriendo. El cachorro vive, el leopardo vigila desde las sombras y el elefante mantiene el equilibrio de un mundo que, aunque parezca cruel, posee una compasión que no conoce fronteras. Nos enseña que el verdadero liderazgo no es el que domina, sino el que sirve de escudo para que otros encuentren su propio camino. Al final del día, la historia de la sabana no se escribe con las victorias de los cazadores, sino con los pasos de aquellos que decidieron quedarse cuando la muerte parecía haber ganado la partida. La noche finalmente reclamó la sabana, cubriendo con un manto de estrellas el escenario donde, horas antes, la muerte parecía haber ganado la partida. Si uno observara la llanura ahora, solo vería sombras familiares, la manada de leones moviéndose como nubes lentas bajo la luna y el bosque respirando su humedad ancestral a lo lejos. Parecería que nada ha cambiado, pero para una pequeña cría, el mundo es hoy un lugar completamente distinto al que conoció al nacer. Ella ha descubierto que la vida no es solo una competencia feroz por la supervivencia, sino un tejido invisible de actos inesperados. La supervivencia en la naturaleza suele explicarse a través de algoritmos fríos y leyes inquebrantables. Se nos dice que la velocidad del guepardo frente a la agilidad de la gacela es lo único que importa, o que la fuerza de la mandíbula define quién tiene derecho a existir. Se nos enseña desde niños que el más fuerte devora al más débil, y que la compasión es un lujo que el reino salvaje simplemente no puede permitirse, porque el costo de ayudar es, a menudo, la propia vida. Sin embargo, lo que acabamos de presenciar rompe todos los manuales de biología convencional y desafía siglos de observación científica simplista. Esta cría de león no sobrevivió porque corriera más rápido que las hienas, ni porque tuviera la astucia de esconderse entre las cenizas de un incendio que lo había devorado todo. Sobrevivió por una variable que la ciencia a menudo ignora o etiqueta como anomalía: la presencia de quien no tiene la obligación de estar. Esa es la verdadera magia que ocurrió bajo las estrellas. No fue solo un rescate físico, fue una rebelión contra el destino biológico. Si lo analizamos profundamente, esta historia es, en esencia, una parábola motivacional para nuestra propia existencia. Vivimos en un mundo moderno que a menudo se siente como esa sabana quemada, un lugar de competencia implacable, donde el humo de la incertidumbre nos desorienta, donde las crisis nos separan de nuestro grupo y donde los depredadores del desánimo esperan a que caigamos para cerrarnos el paso. En esos momentos de oscuridad total, todos buscamos desesperadamente a nuestra propia manada, a aquellos que comparten nuestra sangre o nuestros intereses, esperando que vengan por nosotros. Pero la gran lección del leopardo y el elefante es que la salvación no siempre viene de lo conocido. A veces, la ayuda llega en forma de un protector improbable, alguien que no pertenece a tu círculo, alguien que no comparte tu especie, tu idioma o tus metas, pero que reconoce en tu caída una llamada a la justicia que no puede ignorar. Esta historia nos obliga a preguntarnos: ¿cuántas veces hemos pasado de largo frente a alguien que necesitaba un escudo? ¿Cuántas veces hemos permitido que el círculo de las hienas se cierre simplemente porque no era nuestro problema?
La grandeza de este leopardo no radicó en su capacidad para pelear, aunque demostró una valentía suicida. Su verdadera grandeza estuvo en su capacidad para detenerse. En un mundo que nos empuja a seguir corriendo, a mirar solo por nuestra propia supervivencia y a huir del fuego lo más rápido posible, el acto más revolucionario que existe es quedarse al lado de quien no puede levantarse por sí mismo. Es decidir que el dolor ajeno es razón suficiente para poner en pausa nuestro propio camino. El leopardo regresó al bosque sin mirar atrás. No hubo medallas, no hubo reconocimiento en las redes sociales, no hubo un gracias que pudiera entenderse en el lenguaje de los hombres. Y ahí reside la belleza más pura de esta historia, la protección sin posesión. El gigante manchado no reclamó al cachorro como suyo, no lo convirtió en una deuda, simplemente fue el puente entre la tragedia y el regreso al hogar. Nos enseña que el verdadero liderazgo no es el que domina, sino el que sirve de protección para que otros encuentren su propio destino. Mañana, el sol volverá a salir sobre la llanura. La hierba comenzará a crecer a través de la ceniza, alimentada por los minerales que el incendio dejó atrás, y la vida se abrirá paso con una fuerza renovada. La cría crecerá, se convertirá en un rey de melena dorada y quizás, en algún rincón de su memoria celular, guardará el calor de aquel pelaje manchado que lo salvó del frío. El leopardo, por su parte, seguirá siendo el rey invisible de las sombras, un guardián que probablemente nunca vuelva a ver a ese león de cerca. Si hoy te sientes como esa cría en el suelo, rodeado de sombras que susurran que no vas a lograrlo, recuerda esta historia. Siempre hay una fuerza en el universo dispuesta a cargar por ti, aunque no la conozcas todavía. Y si hoy eres el que camina con fuerza, el que ha superado su propio incendio, no pases de largo. Sé el leopardo de alguien. No necesitas ser de su familia para ser su héroe. Solo necesitas ser la razón por la cual el círculo de la oscuridad no se cierra hoy. Porque al final, la historia de la vida no se escribe con las victorias de los cazadores, sino con los pasos de aquellos que decidieron quedarse cuando todos los demás ya se habían ido. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y comparte. Déjanos saber en los comentarios, ¿alguna vez un extraño apareció en tu vida para salvarte en tu momento más oscuro?